Bien, vamos a hablar un poquito de por qué es importante el diagnóstico estratégico antes de hacer cualquier plan, embarcarnos en cualquier situación. Contar un poquito, hacer prospectiva y ver con qué herramientas contamos para avanzar hacia ese futuro. Y para esto, por supuesto, valga la redundancia, tenemos herramientas para el análisis ambiental y el contexto organizacional. Herramientas que ustedes ya conocen, nada nuevo de esto. Pero bueno, conversemos un poquito de esto. Eh, ¿Por qué es necesario pensar en diagnosticar claramente hacia dónde queremos, con qué contamos para recorrer el camino que nosotros queremos? Bueno, ¿cuáles son las razones para un modelo de gestión estratégica que involucra ese primer momento del diagnóstico organizacional? Nosotros podemos tener una estrategia excelente y con esa estrategia excelente queremos lograr excelentes resultados. Bueno, pero ¿qué dificultades hay en el momento de implantar, de ejecutar esa estrategia? Bueno, hay muchos obstáculos que hacen que una estrategia excelente no se transforme siempre en esos excelentes resultados de los cuales hablamos. Bueno, ¿qué puede suceder en el medio? Bueno, puede ser que los líderes en definitiva no se involucren directamente en el momento de la gestión y que no lo hagan además estratégicamente, sino que lo hagan tal vez operativamente simplemente o tácticamente, pero no piensen en los pasos a futuro, es decir, o tal vez que no adviertan las consecuencias, ¿no? Cuando alguien no tiene un pensamiento estratégico, tiene ese sueño, fenómeno, pero no tiene la capacidad de ver todas las adversidades, todas las oportunidades, todas las amenazas que rodean a un evento, la multivariabilidad de la que hablábamos la vez pasada acerca de la complejidad de los eventos. Bueno, tal vez eh, el profesional que va a realizar ese camino no tiene ese perfil que logre advertir todas esas consecuencias. Entonces la estrategia no está descrita de manera comprensible para los colaboradores. Eso también puede ser algo que nos alerte y nos haga fracasar en ese intento del logro de resultados excelentes porque no todos tienen claro hacia dónde queremos ir. Cuando los departamentos, las divisiones y áreas estratégicas de negocios, unidades estratégicas de negocios o las áreas de soporte de la organización no se encuentran alineados con esa estrategia, también puede ser que no se comunica adecuadamente esa estrategia a todos en la organización. Por supuesto que no se comunica detalle de toda la estrategia, sino qué nivel de involucramiento debe contener ese departamento o esa área de negocios hacia el objetivo general. Pero esto tiene que estar bien identificado a propósito de lo que vamos a ver dentro de un rato, que es lo que es la visión del negocio y la misión que tenemos para lograr esa visión del negocio. Y por supuesto, también nos puede hacer fracasar el hecho de que esa gestión de la estrategia no forme parte del día a día en las organizaciones, es decir, que se distraigan quienes tienen que llevar adelante esa gestión estratégica. Bien, entonces debemos tener un pensamiento estratégico. ¿Para qué? Bueno, para definir la estrategia de una organización, que es, en definitiva, la asignación, como decíamos en el encuentro anterior, en el video anterior, que esa estrategia es la asignación de recursos organizacionales para obtener y mantener una ventaja competitiva para lograr lo que quieren los stakeholders. Una buena estrategia, entonces, es aquella que capitaliza
las fortalezas, advierte claramente cuáles son las fortalezas que tenemos, hace el perfecto diagnóstico de esas fortalezas que tenemos, también hace un adecuado análisis del ambiente organizacional para ver claramente cuáles son las oportunidades. Y esto siempre decimos, ¿no? Si los profesionales de esa organización no están preparados, no tienen ese criterio profesional formado, no alcanzan a advertir las oportunidades que nos ofrece el entorno, porque claro, las oportunidades no se presentan con un cartel que diga soy una oportunidad. Por eso, esa oportunidad nos tienen que encontrar preparados para poder aprovecharla. Y por supuesto que hay que estar preparados luego de ese diagnóstico organizacional para encontrar las debilidades. Tal vez lo más difícil que hay es encontrar esas debilidades para corregirlas o neutralizarlas si nos encontramos con amenazas y de qué manera contrarrestar esas amenazas. Bueno, ¿para qué todo esto? Como decíamos recién, para satisfacer los deseos, las aspiraciones, pero sobre todo las pretensiones de nuestros interesados, quienes rodean a la organización, los stakeholders. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Algún comentario? ¿Alguien quiere decir algo? Bien, profe. Bien. Bueno, y para ir en la búsqueda de esos sueños, de esa visión organizacional, de ese logro, de esos logros de resultados excelentes, bueno, hay que hacer un proyecto, ¿no? Desarrollar un proyecto y claro, es un proceso que tiene varias dimensiones en definitiva. Primero, para ir en esa búsqueda, para definir esa visión organizacional y para, en definitiva, cumplir nuestra misión organizacional y cumplir objetivos organizacionales y metas organizacionales, esto lo podemos realizar a partir de proyectos. Y para definir un proyecto, para el desarrollo de un proyecto, tenemos que detectar, como decíamos en la clase pasada, una necesidad. Una necesidad y tener en claro a qué nos dedicamos nosotros y en cuanto a qué, cuál es la necesidad que nosotros atendemos y que resolvemos. Y para esto, para ver cómo es que resolvemos esas necesidades, si con algún servicio, con algún bien, con la producción de algún bien, con la producción de algún bien y un servicio. Bien, porque no siempre esa necesidad va a ser cubierta de la misma manera. Depende del momento tecnológico, del crecimiento de esa tecnología, del futuro de esa tecnología, cómo es que vamos a resolver esa necesidad. Para esto, en el momento del desarrollo del proyecto, tenemos que investigar los contextos, ese ambiente organizacional, tanto el macroambiente como el microambiente organizacional, el entorno y el microentorno organizacional. Y analizar además la situación y la posición competitiva de la organización. Y, en definitiva, luego de haber hecho este diagnóstico, decidir si es factible desarrollar ese proyecto, si es, en definitiva, ver la factibilidad y la viabilidad de ese proyecto. La factibilidad en función de si la tecnología lo permite, si están dadas las condiciones ambientales para resolver eso, y luego ver la viabilidad
financiera o cualquier otra viabilidad que nosotros querramos definir. Será política, social, etcétera, etcétera. Y luego de decidir esto, establecer las estrategias que, bueno, las estrategias, mientras estén definidas y no las llevemos al campo de acción, son elucubraciones que tenemos en nuestra cabeza, en nuestros planes. El momento de la ejecución es el momento donde vamos a llevar esa práctica y esa limpieza o alineamiento de cómo corregir los desvíos que tenga esa ejecución. Y por supuesto, para encontrar esos desvíos necesitamos controlar. ¿Controlar cuándo? Antes, después, al final. Y no, después al final sería demasiado caro, ¿no? Y demasiado tarde. Sino en todo momento, ese control del proyecto. Para esto, entonces, primero hay que hacer ese diagnóstico. Un diagnóstico organizacional, entonces, es un conjunto de estudios que nos permite tener un acercamiento inmediato sobre la realidad de un proceso, un área de negocios o una empresa, e identificar entonces cuáles son las principales debilidades, pero al mismo tiempo verificar cuáles son sus recursos, cuáles son sus fortalezas. Nos brinda esto entonces una hoja de ruta rápida y asegura segura de esas debilidades que uno puede advertir en la organización. Y por supuesto que es un insumo esencial para el planeamiento de cualquier proyecto que queramos realizar. Nos permite entonces valorar y tomar decisiones. La toma de decisiones y también generar un proceso de toma de decisiones, porque llevar adelante ese proyecto requiere de varias etapas. Vamos a ver un poquito de esto. Para hacer el diagnóstico, entonces, ¿qué significa un diagnóstico? Es el estudio previo, ¿no? Antes de tomar cualquier acción, como aquel médico que nos ve y tiene dudas acerca de cómo recetarnos, cómo accionar frente a aquel problema que le estamos mostrando, el momento del diagnóstico. Y si no tiene las herramientas suficientes para advertir que lo que nos está sucediendo, pide ayuda. Pide ayuda al laboratorio de rayos X, al laboratorio de análisis clínicos, etcétera, etcétera. Y recién cuando reúne toda la información posible y despeja todas sus dudas, puede entonces generar acción a partir del medicamento que nos va a recetar. Entonces, de la misma manera, nosotros necesitamos hacer el diagnóstico ambiental, es decir, el contexto político, económico del mercado y de la región, entender bien cuáles son los objetivos que se persiguen, evaluar las tendencias del mercado, y si encontramos segmentos en ese mercado, y qué pasa con esos competidores si se van a meter en esos segmentos que nosotros queremos participar, o si directamente estaríamos cómodos con un nicho de mercado, porque bueno, ese nicho tal vez a los competidores no les interesa y nosotros estamos cómodos ahí. También en nuestra organización es importante verificar el ambiente laboral, como la visión organizacional, también ver el índice de satisfacción de nuestros clientes, en definitiva, hacer una organización ambiental. Después vamos a ver claramente con qué herramientas contamos. Insisto, nada nuevo porque ustedes ya conocen todo esto. Pero en definitiva, como queremos llevar adelante un proyecto, hablemos de lo que es un proyecto y qué restricciones tiene todo proyecto. Por supuesto, el tiempo es el factor fundamental acerca de en qué tiempo se va a desarrollar un proyecto, cuáles son los costos
y el alcance de ese proyecto. El éxito entonces de un proyecto es lograr el alcance que nos proponemos en ese proyecto dentro de los tiempos estipulados y los costos acordados con los parámetros de calidad que deseemos estipular para nuestra organización. Entonces, cuando nosotros armamos un proyecto, tenemos los datos del pasado, tenemos los datos del futuro, ¿no? Entonces, como pregunta, ese pasado entonces está en nuestro futuro, porque el pasado está adelante, porque es sobre lo que vamos a trabajar. Esos datos, en definitiva, que son del pasado, generan una información esencial para el diagnóstico y el análisis, porque es desde ahí, desde donde nosotros vamos a advertir nuestra capacidad estratégica y nuestra posición competitiva en el mercado en el que queremos actuar. Esto es importantísimo para planificar y para evaluar en el momento de tomar decisiones y si queremos innovar en ese mercado. Entonces, el momento del diagnóstico está en el pasado. Lo que está en el futuro es la planificación, lo que nosotros queremos hacer. Y por supuesto que está en el futuro la ejecución, el control de todo momento y la evaluación de si necesitamos realinear nuestro camino, si necesitamos corregir los desvíos, y entonces nuevamente entramos en un análisis para innovar acerca de por qué tal vez nos está haciendo mal, y nuevamente tenemos que hacer diagnóstico. ¿Para qué? Para seguir avanzando hacia ese futuro. Nosotros podemos en ese trayecto hacer innovaciones sostenibles, que son mejoras por ejemplo, en tecnologías que ya existen o ampliaciones en el mercado en el cual participamos, o bien realizar innovaciones disruptivas. Una innovación totalmente disruptiva está en el paradigma schumpeteriano, donde él hablaba que Schumpeter hablaba de que para realizar nuevas innovaciones era necesario destruir lo anterior. El concepto de destrucción creativa. Son procesos totalmente radicales, las innovaciones disruptivas que desplazan todo un paquete tecnológico anterior que era dominante para desarrollar nuevos mercados, nuevos modelos de negocio. De hecho, hay toda una concepción político-económica que habla que las élites de los países no permiten esas innovaciones disruptivas porque no quieren ver peligrar sus negocios. Es decir, las posturas conservadoras no permiten esas innovaciones disruptivas porque los dejarían fuera del negocio. Pero bueno, esas son concepciones político-económicas de por qué algunos países crecen y otros países se desarrollan. Porque una cosa es el crecimiento económico y otra cosa es el desarrollo económico. Pero bueno, esa es otra conversación que tiene que ver con la economía. Que después con todo gusto, si alguien tiene interés, lo conversaremos. Bueno, entonces, otra cuestión para pensar es si en esa búsqueda de lograr resultados excelentes, de ese pensamiento estratégico que conversábamos al principio, si queremos lograr resultados excelentes, pensar en que si buscamos la eficiencia o la eficacia y definir claramente qué es cada cosa.
La eficiencia, o comencemos por acá, por la eficacia. La eficacia destaca entonces el lograr el proyecto, sí o sí, lograrlo de cualquier manera. Es decir, destaca el fin del proyecto. Y en este sentido, si hablamos de eficacia, diríamos que el fin justifica los medios. En cambio, si hablamos de eficiencia, pensamos en destacar claramente cuáles son las metas del proyecto, refinarlas y hacerlas cada vez más excepcionales. En términos de eficacia, solamente nos preocupamos por los resultados, no importa cómo lleguemos a ello. Pero en términos de eficiencia, nos preocupamos por el procedimiento, nos preocupamos por los métodos. En términos de eficacia, nos interesa alcanzar nuestros propósitos. Los que nos proponemos, a como dé lugar, caiga quien caiga. En cambio, si pensamos en la eficiencia, es que queremos llegar al resultado aplicando de manera excepcional nuestros recursos, es decir, logrando gastar lo menos posible o haciendo que rindan lo más posible, etcétera, etcétera. En términos de eficacia, hay que ejecutar solamente lo que es importante porque queremos lograr el propósito, pero en términos de eficiencia, queremos ejecutar correctamente una tarea. Es importante el camino. Entonces, pensando y haciendo el paralelo con el fútbol, por ejemplo, o con cualquier otro deporte, perdón, en términos de eficacia es ganar los partidos, no importa cómo. En cambio, la eficiencia tiene como consigna el jugar bueno y jugar bien. Es decir, que la eficiencia es un paso más excepcional, más refinado de la eficacia. La eficacia es lograr lo que quiero lograr, pero la eficiencia es aplicarle ciencia a las cosas, buscando el refinamiento de todo lo que hicimos. Entonces, para ponerlo todo en una fórmula, en un mismo lugar, la eficacia tiene que ver con la efectividad. Soy efectivo, ¿sí? Porque hago lo correcto. Pero además, soy eficiente y aplico la eficiencia si hago las cosas lo mejor posible. Y más allá, si busco la transformación, si busco la innovación, si busco el cambio en todo lo que hago, es hacer algo nuevo, algo diferente, hacerlo de otra manera, de manera tal que no me copien. Bueno, esos son entonces los buenos resultados. ¿Cómo ven esto? ¿Qué me dicen de lo que acabamos de decir? ¿Comentarios? Bien, pensemos entonces en el diagnóstico estratégico organizacional. Como decía, nada nuevo, nada nuevo. Entonces pensemos en esta pirámide que tiene el vértice a la visión organizacional, es decir, aquello que es el sueño del emprendedor, el sueño del empresario, aquello que es el ideal, aquello que no me dice en cuánto tiempo quiero llegar ahí, no tiene que ver con algo temporal, no se ajusta a los tiempos, no se ajusta a valores, no sé cuánto me va a costar, pero sé que yo quiero estar ahí. Y para bajar las cosas a la tierra, tenemos esa, perdón, acá está al revés, disculpen, tenemos esa misión que queremos lograr. Esa misión tiene que ver en cómo llegar a esa visión organizacional. Pero siempre, por supuesto, soportado en los valores organizacionales, es decir, haciendo lo que nosotros venimos a hacer. No nos salimos de nuestros valores. Y eso tiene que ver con la política organizacional.
Entonces, la visión es la visualización de una situación futura y deseable que se aspira a lograr en un horizonte más bien lejano. Insisto, no me planto todos los años a definir mi visión organizacional. Me defino como tal organización que tiene sus negocios en tal sector y nuestra visión es esta. A ver, transportar, el transporte. Y no sé el transporte en el mundo, ¿no? El transporte feliz en la Tierra. Y no me defino en cuánto tiempo lo quiero lograr, ni tengo los plazos, ni tengo los lugares, ni el ámbito, ni lo que quiero ganar, ni cuánto me va a costar. Pero sí, en la misión organizacional hago una síntesis de la naturaleza del negocio, es decir, cómo hago yo ese transporte hoy, bueno, fabricando tal esta cosa, ofreciendo tal servicio, y lo ofrezco en esta región, y en estos 2 años que siguen quiero abarcar toda esta región. Es decir, que la misión sí ya me pone tiempos, me pone valores, me pone montos. Recuerden, la visión no tenía nada cuantitativo, era todo cualitativo, me mostraba lo que quería hacer. En cambio, la misión me baja las cosas a lo cuantitativo. A grandes rasgos, entonces, la misión es establecer en qué mercado quiero operar, con qué clientes quiero trabajar, a quién apunto, a quién le voy a resolver los problemas, qué necesidades de esos clientes nosotros pretendemos satisfacer y qué clase de producto vamos a ofrecer en este momento de nuestra vida organizacional para resolver esa necesidad. Y además, algo muy interesante para tener en cuenta hoy es cuál es el impacto de aquello que hacemos, y esto tiene que ver, por supuesto, con nuestros valores organizacionales. Y esos valores organizacionales son, en definitiva, lo que sustenta nuestra manera de hacer las cosas. Nuestros modelos mentales, a veces arraigados, que si vamos a hacer algo innovador, tenemos que ir un poco a ver y escudriñar en esos modelos mentales, porque a veces esos modelos mentales nos arraigan a situaciones que no nos permiten crecer. Pero por supuesto que nuestros valores organizacionales están planteados y no podemos desarmarlos, desarticularlos. En definitiva, estos valores son los principios éticos que rigen esa vida organizacional en el momento de tomar las decisiones. Es decir, es la filosofía organizacional con la cual realizamos las cosas en este lugar. Acá hacemos las cosas así. ¿Y qué es el ambiente organizacional? Para ver eso, para diagnosticar eso, tenemos entonces la matriz de Ansoff como primer elemento. Para ver cómo son los mercados actuales, ya preexistentes, o los mercados nuevos, en función de los productos actuales o los productos nuevos. Es decir, qué comportamiento deberíamos tener en estos mercados frente a la inducción de los productos. Por ejemplo, en un mercado actual, los productos actuales, bueno, trataremos de llevar adelante una estrategia de penetración. En una, si el producto es totalmente nuevo, entonces, evidentemente, en un mercado actual, ya maduro, tenemos que desarrollar ese producto. Pero en mercados nuevos, entonces podemos emplear una estrategia de diversificación, y en productos que ya tenemos en un mercado nuevo, tenemos que desarrollar ese mercado. Bueno, matriz de Ansoff que ya conocen. Cadena de valor, también tienen ustedes bastante información, ya la han visto bastantes veces. Nosotros después, más adelante en la clase 5 o 6,
vamos a hacer un análisis crítico de esta cadena de valor, pero ustedes ya la conocen como esos momentos de ese encadenado de actividades primarias absolutamente indispensables para ser competitivo en cualquier mercado. Son actividades insustituibles. No podemos no actuar en un mercado si no tenemos alguna de estos elementos en nuestra cadena de valor. Es decir, si no tenemos una logística interna, si no tenemos un contexto acabado de lo que es lo operativo para llevar adelante lo que hacemos, la logística externa, el marketing y el servicio, ya sea de postventa, etcétera, etcétera. Son actividades primarias que no pueden dejar de existir en ninguna organización. Ahora bien, hay actividades de soporte que hacen que esas organizaciones que se comporten tengan esa diferenciación, es decir, tener una infraestructura distinta o tener una plantilla de recursos humanos más capacitados o tener un desarrollo tecnológico distinto o comprar mejor, nos van dando esa diferenciación frente a los demás participantes del mercado. Bien, esa cadena de valor también es un elemento que nos muestra el ambiente organizacional. ¿Qué beneficios y contrariedades tiene cada uno de estas matrices que vemos, la matriz de Ansoff y la cadena de valor? Bueno, el concepto preciso de lo que es la matriz de Ansoff es evaluar la capacidad de aprovechar esas oportunidades de ofrecer o no un producto nuevo en el mercado y qué cosas podemos aprovechar de ese mercado y cuál es el mejor portafolio de productos con la propuesta de o crecimiento o diversificación. Y el concepto de la cadena de valor es desagregar en las actividades primarias y actividades de soporte para visibilizar claramente cómo son cada una de ellas. Bueno, ¿qué beneficios y qué contrariedades tienen ambas propuestas? El beneficio de la matriz de Ansoff es que analiza la estructura del mercado y define los objetivos de marketing y objetivos estratégicos que tenemos. Además es muy sencilla y es fácil de utilizar porque son dos ejes nada más. Es decir, mercado en función del producto que estamos llevando adelante. ¿Y qué contrariedades tiene esta matriz? Que no analiza las complejidades de la realidad, es decir, eso que conversábamos en el video de la semana pasada, la multivariabilidad que rodean a todo evento, que rodean a toda inducción de un nuevo producto, bueno, eso no está presente en la matriz de Ansoff. A veces es imposible ubicar adecuadamente un producto en esa matriz. ¿Qué beneficios tiene la cadena de valor? Bueno, se detectan esas compensaciones y una mayor coordinación entre las distintas actividades, porque las tengo ahí definidas. ¿Sí? Como cuando hacemos el modelo Canvas, ¿no? También tenemos bien, con precisión, cada uno de los estancos, entonces podemos visibilizarlos todos en el mismo tablero. Pero la desventaja es que se necesita un presupuesto de investigación y desarrollo y un sistema de información, es decir, mucha tecnología y talento analítico para poder visibilizar a veces los datos ocultos, los patrones que están ocultos, que nosotros no alcanzamos a visibilizar. Bueno, hoy la inteligencia artificial nos permitiría mucho en este análisis. Estas herramientas entonces nos permiten evaluar la capacidad para aprovecharnos de las oportunidades y proponer así estrategias de crecimiento o de diversificación o ambas cosas, ¿no? Proponer la desagregación de las actividades de la empresa, como decíamos recién, para definir compensaciones y coordinar cosas entre ellas. Pero por eso hay que encontrar esas posibilidades de coordinación. Y
entender u operar la cadena de valor mucho más extendida. Hoy hablamos de la hiperconectividad de los productos, de los servicios, de la cadena de suministros. Por lo tanto, hoy hablamos entonces en esta industria 4.0, hablamos de una cadena de valor extendida, ya no es esa cadena de valor estática de la industria tradicional o la organización tradicional, sino que es extendida más allá de sus posibilidades y de sus posibilidades locales, porque obviamente con esa hiperconectividad tenemos un alcance insospechado. Y entonces permite además integrar y hacer congruentes estas distintas actividades en una organización. Por lo tanto, entender esta cadena de valor posibilita extenderse mucho más, hacer algo extendido. Por eso es que luego, más allá, dentro de 3 clases, hacemos un análisis crítico de esta cadena de valor extendida. Y para ver el contexto organizacional, herramientas que ustedes ya conocen hartamente, ¿sí? El análisis PESTEL, el análisis político, económico, social, tecnológico, sociocultural, ¿sí? Tecnológico, legislativo, ecológico y demográfico, faltaría aquí, de todo lo que rodea a nuestra organización. El análisis de las fuerzas de Porter, ver claramente cuáles son los proveedores de una organización y cómo se desarrolla estos proveedores, ver cuáles son los competidores en ese mercado, quiénes son los jugadores, la rivalidad entre las empresas, cuáles son los competidores potenciales, aquellos que no están todavía presentes en nuestro sector, pero tal vez con una mínima inversión, porque comparten tal vez un mismo medio de transporte o tal vez comparten los mismos clientes que nosotros, pero aún no son nuestra competencia, advierten que con muy poca inversión podrían empezar a molestarnos. También nosotros debemos estar continuamente monitoreando los productos sustitutos, es decir, cuáles productos que sustituyen a lo que nosotros hacemos, productos o servicios, ¿no? Que sustituyen a aquello que nosotros hacemos, satisfacen la misma necesidad que nosotros de manera más barata, más económica, más cómoda, más eficiente, etcétera, etcétera. Y si nosotros no lo hacemos, nos vamos a quedar fuera del negocio. Y por supuesto que tenemos que estar monitoreando esto y ojalá lo logremos nosotros y definamos claramente que tenemos que estar continuamente monitoreando qué cosa puede sustituir a nuestro producto, a nuestro servicio. Porque pasa el tiempo y nosotros queremos estar ahí, en ese negocio, porque así lo definimos. Ver claramente también cuáles son nuestra paleta de clientes, es decir, la gran cantidad de clientes que tenemos. Definir claramente cuál es nuestro cliente y advertir que no es sencillamente el cliente que nosotros tenemos enfrente, sino que hay una variabilidad de clientes potenciales que podemos atender. Otra herramienta de diagnóstico conocidísima por ustedes es el análisis FODA. Es una herramienta de diagnóstico organizacional, de diagnóstico personal, de diagnóstico de producto, lo que ustedes... y de hecho puede ser cualitativo o cuantitativo. Recordemos rápidamente que son las fortalezas, son las capacidades especiales con las que cuenta una organización. Y gracias a esas fortalezas uno tiene o puede ostentar una posición privilegiada frente a la competencia. Es aquello por lo cual a mí me eligen y no eligen al otro. Y están estas fortalezas relacionadas con ¿qué? Bueno, con nuestras habilidades y nuestras capacidades, con nuestros recursos o
con las actividades que nosotros desarrollamos mejor. Fortalezas, gracias a nosotros, gracias a nuestras habilidades y capacidades que nosotros desarrollamos, a nuestros recursos que nosotros podemos controlar o a las actividades que nosotros desarrollamos. Es decir, que las fortalezas siempre son variables controlables. Es aquello que es gracias a nosotros. Son fortalezas lograr una calidad total en ese producto o servicio, eso es gracias a nosotros. Hacer una economía de escala o tener a nuestro personal muy bien capacitado o estar buscando siempre innovación en tecnología o tener claras, muy bien definidas nuestra visión organizacional, nuestra misión, nuestros objetivos y nuestras metas. Son fortalezas ofrecer un servicio al cliente adecuado, servicio al usuario, y es nuestra fortaleza, porque lo hemos logrado nosotros, obtener liquidez en nuestra posición financiera. Todo esto es gracias a nosotros. También es por culpa de nosotros nuestras debilidades. Son aquellos factores que nos debilitan, ¿no? Nos provocan una posición desfavorable frente a esa competencia. Y claro, uno asocia debilidades con recursos que no tiene, o habilidades que no ha desarrollado, o que no las ha logrado visibilizar, o actividades que no desarrollamos de manera adecuada o de manera positiva. Son debilidades, por ejemplo, que tienen que ver con la organización o la administración de nuestra organización, es decir, una desorganización. Debilidades en lo operativo, aquellos que no logramos llevar adelante. Debilidades en las finanzas, que cuando no logramos calzar nuestras finanzas frente a nuestros ingresos y nuestros egresos. Y por supuesto que puede haber debilidades en cualquier punto de la organización. Evidentemente, también son variables controlables porque es culpa nuestra. Si nosotros advirtiéramos estas debilidades, entonces podríamos mejorar. Son debilidades, entonces, los altos costos de producción de esos productos o servicios por derroche o por no encontrar buenos precios o por perder mucho tiempo o por una mala organización en la producción o por no tener bien establecido el diseño del producto y entonces gastamos demasiado el momento de hacerlo, o por el diseño de la producción, o la programación de la producción, o porque tenemos mucho stock, o tal vez poco stock y no tenemos los insumos a tiempo. Bien, también es debilidad tener una alta resistencia al cambio cuando es evidente que necesitamos algún cambio. Un retraso en las entregas de las tareas, cuando tardamos demasiado en entregarle las cosas al otro que tienen que proseguir con el proceso que estamos desarrollando. Cuando hay falta de planeación en todo lo que hacemos, cuando lo hacemos de manera improvisada, o cuando tenemos gente que no está capacitada o en el momento de hacernos de los recursos humanos, no logramos advertir las verdaderas capacidades o nos han mentido, cuando hay falta de control en todo lo que hacemos y cuando tenemos tecnología obsoleta. Todo esto es por culpa nuestra. Es decir, que también son variables controlables. Por lo tanto, tanto las fortalezas como las debilidades están dentro de nuestra organización. Y tenemos que trabajarlas y advertirlas claramente si queremos aprovechar las oportunidades. Las oportunidades son los factores que resultan positivos, favorables,
que pueden ser momentos de explotación. Tenemos que aprovecharnos de esas oportunidades. Y hay que descubrirlos. ¿Y dónde? En el entorno, allá afuera, en el mercado, donde actúa la organización que permite entonces obtener, a propósito de esto, en función de las fortalezas que tenemos, lograr ventajas competitivas frente a nuestros competidores. Y estas oportunidades tienen que ver con cuestiones económicas, o sea, factores económicos oportunos, o sea, momentos determinados de la economía, o factores sociales y políticos. Determinado momento de la sociedad necesita esto otro, o en lo político se generó una cierta brecha, una cierta apertura de algo, o factores tecnológicos. La tecnología ahora nos permite tener esta oportunidad, o un desarrollo tecnológico requiere de un complemento el cual nosotros podemos abastecer, o factores demográficos. En determinado lugar se ha generado determinada aglomeración de gente, o tal vez en ese lugar donde hay tanta gente se necesita tal cosa. Y por supuesto, los mercados y la competencia que hay en el mercado, tal vez algún competidor tuvo un traspié y esa es una oportunidad que nosotros podemos aprovechar. De la misma manera, hablamos de las amenazas. Perdón, me faltó decir que por supuesto, esas oportunidades no es algo que nosotros podamos favorecer, no es algo que podamos controlar. Esas oportunidades van a estar ahí para nosotros o para cualquier otro que logre verlas. Por lo tanto, son variables incontrolables. Nosotros no podemos hacer gran cosa para favorecer esto o para entorpecer esto. Lo que sí podemos hacer esto es estar ahí, aprovecharnos de estas oportunidades antes de que se aproveche otro. De la misma manera están las amenazas, que también, por supuesto, son variables incontrolables. Nosotros no podemos favorecer o frenar estas amenazas. Son situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar contra nuestro negocio, incluso contra la permanencia de nuestra organización en ese negocio. Factores económicos son amenazas, como la inflación, por ejemplo. No es algo que nosotros podamos evitar, que favorecer o frenar, pero sí evitar. Los factores sociales y políticos, es decir, alguna regulación política que nos está frenando nuestro negocio, o cuestiones sociales que hacen que rechacen lo que nosotros hacemos, o factores tecnológicos. La tecnología ha avanzado tanto que ahora ya no requieren de ese complemento que nosotros fabricamos para satisfacer esa necesidad, porque hay otra tecnología mucho más avanzada que resuelve lo mismo, o factores demográficos. De pronto hubo migraciones y se nos fueron nuestros consumidores o nuestros clientes, o en el mercado tal vez hay más competencia, o tal vez hubo una integración de empresas y se amenaza nuestro negocio. Es decir, hay amenazas en ese entorno que nosotros no podemos controlar. Pero sí podríamos enfrentarlas si advertimos claramente nuestras fortalezas, pero si tenemos ciertas debilidades, tal vez nos convenga eludir algunas amenazas. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Me estoy explicando bien? Sí, profe. Como ven, nada nuevo, ya habían conversado de esto, pero bueno, tal vez las pusimos todas en el mismo lugar.
Veamos otra herramienta para diagnosticar lo que hacemos, que es definir claramente el producto. Pero claro, hoy les propongo definir ese producto o servicio que una organización lleva adelante en función de 4 dimensiones posibles. Primera dimensión, hablando de cuál es la tecnología que hace posible el producto o el servicio que nosotros ofrecemos, es decir, con qué lo fabricamos, con qué obtenemos las materias primas, cómo lo comercializamos, cómo lo llevamos al mercado, cómo lo comunicamos, cómo lo cobramos, cómo es nuestro modelo de negocios, en definitiva, tecnológicamente, cómo es nuestro modelo de negocio, cómo monetizamos eso que nosotros hacemos. La otra dimensión tiene que ver con cuál es nuestra visión como productores, como emprendedores, como realizadores de aquello que hacemos. Es decir, cómo vemos nuestro producto o servicio. ¿Qué pensamos nosotros que nuestro cliente debe advertir de nuestro producto o servicio? ¿Qué pensamos nosotros que nuestro cliente debe valorar de nuestro producto o servicio? ¿Qué atributos creemos que el otro tiene que valorar? Y por supuesto, si hacemos esto, también tenemos que hacer nuestra investigación de mercado acerca de qué es lo que el cliente valora, más allá de lo que nosotros pensamos que valora. Es decir, el cliente, en definitiva, ¿qué es lo que valora de nuestro producto? ¿Cómo lo utiliza? ¿Cómo utiliza nuestro producto? Tal vez nosotros pensábamos que lo utiliza de una determinada manera y el cliente termina utilizándolo de manera distinta y tal vez para satisfacer otras necesidades que él tiene. ¿Qué atributos valora? ¿Qué él percibe de lo que nosotros le entregamos? Cuanto más estrecha es esta distancia entre lo que valoramos nosotros como productores y lo que valora el cliente, más exitosa va a ser nuestra organización. Si esta distancia se aleja, si nosotros no advertimos claramente lo que el cliente está necesitando, por supuesto, la organización fracasa. Y desde luego que está lleno de ejemplos de empresas que no entendieron al cliente y que no entendieron o no supieron leer las necesidades del cliente, es decir, que esta distancia no la supieron acercar. Por último, una cuarta dimensión que tiene que ver con el análisis de triple impacto. Hoy todo lo que hagamos, todo proyecto que nosotros realicemos, tiene que contener este análisis de triple impacto que tiene que ver con la sustentabilidad de aquello que hacemos. Y es, en definitiva, el análisis de cómo impacta lo que hacemos en lo social, cómo impacta lo que hacemos en lo económico y cómo impacta en lo ambiental. Si hacemos algo, por el solo hecho de hacer algo, un bien o un servicio, estamos impactando. Bueno, la idea es lograr el mejor impacto posible en lo social, el mejor impacto posible en lo económico y el menor impacto posible en lo ambiental. ¿Qué beneficios y contrariedades tienen estas herramientas que estuvimos viendo? Ya señalamos hace un rato los beneficios y las contrariedades de la matriz de Ansoff y de la cadena de valor. Déjenme ahora seguir un poquito con los beneficios y contrariedades de estas herramientas que vimos ahora. El análisis Pestel, que era en definitiva lo que vimos recién, bueno, analiza los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales, legales, demográficos, del contexto que rodea, para la redundancia, a la organización. ¿Qué beneficios tiene esto? Bueno, puede revelar las restricciones,
puede revelar descubrimientos de nuevos mercados, puede revelarnos oportunidades que nosotros no habíamos advertido en ese análisis. También puede ser que encontremos aspectos tecnológicos, innovaciones que nosotros no teníamos en cuenta. Y también esto determina en cierta medida la vulnerabilidad de los sectores y cómo es que van cambiando y cómo van variando cada uno de los sectores que nosotros analizamos. ¿Qué contrariedad tiene? Que depende de cada grupo de análisis y cuán profundo es ese análisis en ese abordaje del análisis. Es decir, recuerden que el análisis PESTEL es situacional, es decir, no es lo mismo el análisis de una organización que esté en Cava, que una organización que esté en el conurbano, o que esté en otro contexto. Por supuesto que es situacional y también depende del momento en que se lo realiza. Un proyecto, los proyectos no son ni buenos ni malos, sino que tienen que ver con su viabilidad y su factibilidad en el momento que estoy realizando el análisis. Es decir, un mismo proyecto que lo analizo hoy en el contexto inflacionario puede ser inviable, pero el mismo proyecto con las mismas condiciones dentro de 2 años, si se resuelve el tema inflación, puede ser viable desde lo financiero. Bien. El análisis de las 5 fuerzas competitivas de Porter nos ayuda a analizar el sector, ¿no? Es decir, el microambiente organizacional, la rentabilidad de un sector industrial, por ejemplo, y cómo se define, ya que advierto de la competencia que hay en ese sector, la ventaja competitiva con la que yo cuento. ¿Qué beneficios tiene esto, esta forma de ver, esta forma de analizar la organización? Que potencia los factores que afectan a la rentabilidad, los hace visibles, los muestra, y analiza las tendencias del mercado, brinda conocimientos de la competencia, porque tengo que ir a mirar la competencia. Y, por supuesto, las contrariedades que esto tiene es que no lo pueden hacer las pymes, es difícil de aplicar porque no tienen la visibilidad de todas las influencias que tiene un mercado, en definitiva. La otra matriz que vimos es la matriz FODA, esa matriz de oportunidades, debilidades, fortalezas y amenazas, y el beneficio que tiene es que nos muestra el esfuerzo del equipo y las debilidades del equipo, es decir, en qué está flojo, pero también la contrariedad es que no puede ser utilizado de manera aislada sin tener en cuenta el análisis PESTEL o la cruz de Porter, es decir, no se puede hacer este análisis en el aire sin antes advertir todas esas matrices anteriormente mostradas. Por último, la definición de productos que mostramos recién define el producto o el servicio en esas 4 dimensiones y lo importante es que captura la esencia de las percepciones de los consumidores y sus subjetividades. Y lo malo es que requiere de un análisis profundo del mercado. Bien, para ir cerrando entonces, estas herramientas, ¿qué nos permiten? Bueno, comprender dónde está la posibilidad o de dónde viene la rentabilidad del sector industrial en el que estamos trabajando, en qué se compite y cómo se definen esas ventajas que yo estoy buscando. Analizar los factores políticos, económicos, socioculturales, en definitiva, siempre es necesario para poder tener una acabada mirada de donde estamos presentes. Entender esas fortalezas, esas oportunidades, debilidades y amenazas que el equipo directivo debe enfrentar para establecer
o mirando la competencia, qué es lo que están haciendo los demás, y eso nos sitúa claramente a la hora de tomar decisiones. Y por último, entender claramente el producto o el servicio y qué perciben claramente nuestros usuarios de ese producto o servicio es lo que marca la diferencia. Bueno, esto es un poquito remarcar cuáles son cuáles